Cordiales saludos a todos los compañeros, a todos los chicos de programación orientada a eventos del 5.2. Les saluda su compañero Clark Coates y estoy haciendo este video para aquellas personas que la última asignación, pues lo último que dejó el día viernes, en cuanto a las provincias y ciudades, pues de pronto no lo tenían del todo tan claro cómo hacerlo y tal. Entonces, vamos a procurar de explicar un poquito lo que más podamos, cómo sería la programación de este ejercicio, de esta asignación. Vamos a ejecutar en primera instancia la aplicación para ver cómo está funcionando y, y ver qué tal. Entonces a ver que se ejecute. Ajá, ajá. Ok, ahí estamos. Esta es la aplicación. La aplicación pues es simple, es un ejercicio en que se trata de una ventana en la cual pues tenemos un combo box y un data grid view. Este data grid view vamos a abrirlo un poquito más para que se vea el nombre de las columnas bien y el nombre de la ciudad, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo así, un poquito por acá, no demasiado. Entonces, más o menos por ahí. Entonces, como vemos, el Data Grid View se está cargando con las ciudades que corresponden a la provincia, ay, que corresponden a la provincia que está en el combo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos Guayas y estas son todas las ciudades que están en el Guayas. ¿De acuerdo? Si cambiamos, aquí vemos, desplegamos el combo, pues nos aparecen todas las provincias disponibles. ¿De acuerdo? Que son todas las provincias del Ecuador. Si cambiamos, pues hacemos la chinchipe, tiene que cambiar el contenido del Data Grid View como es normal, como es dable, como debería ser correcto, ¿no? Vamos a cada una de las provincias y van cambiando los datos en el Data Grid View. Santo Domingo de los Áchilas, pues solo tiene dos ciudades. Manabí, pues tiene varias. Tungurahua, Esmeraldas, Chimborazo. Y tengamos en cuenta que el que es capital tiene que decir S, ¿no? De que sí es capital y los que no son capital tienen que decir N. Y eso significa que en cada una de las ciudades de las provincias solamente tiene que haber una capital, o sea, una con S. Entonces siempre tiene que haber una sola con S y los demás con N. ¿De acuerdo? Los ríos, una con S, y así sucesivamente, ¿no? Vemos que va cambiando y básicamente de esto se trataba el ejercicio, de esto se trataba la asignación. Y estos datos evidentemente pues se los está sacando de la base de datos, ¿de acuerdo? De la conexión a base de datos en tiempo real. Entonces pues aquí vemos cómo va cambiando y pues cambia todo, ¿no? Galápagos y tal. Regresamos a Guayas y se nos muestran los datos correctos. Entonces, ahora, ¿cómo se hacía esto? Vamos a ver cómo hacemos esto, de la programación que hay detrás. En primera instancia, para no adelantarnos y decir que pues hay que tener el proyecto con las tres capas, la capa de datos, la capa de negocio, la capa de presentación. No olvidar crear las clases correspondientes con los métodos correspondientes, este, y también con las referencias correspondientes. Es decir, hay que acordarnos que va por niveles. El nivel más bajo es la capa de datos, que se conecta directamente con la base de datos. Luego está la capa de negocios, y luego está la capa de presentación. Entonces va de más bajo a más alto. Eso significa que la capa de datos, que es la capa de nivel más bajo, no hay que agregarle ninguna referencia porque
ella no accede a ningún lado, sino solamente a la base de datos. Es decir, no accede a otra capa, sino que accede a la base de datos. La capa de negocio, por el contrario, pues sí accede a la capa de datos. ¿Ok? Entonces, aquí sí hay que agregarle la referencia a la capa de datos. Entonces, ahí, pues clic derecho, agregar referencias sobre donde dice referencias y agregar referencia y pues seleccionamos capa de datos en las referencias del proyecto. Igualmente la capa de presentación. La capa de presentación accede a la capa de negocio, entonces hay que agregar la referencia correspondiente, clic derecho, agregar referencia, capa de negocio, ¿no? Ok, eso es lo principal. Ahora, también recordar que había que agregar, hubo un compañero que preguntó, a ver, un momento, hubo un compañero que preguntó por lo que había que instalar. Eso se instalaba aquí donde dice administrar paquetes Nugget. Entonces, le damos clic ahí y eso nos tendría que abrir esta pestaña donde están los paquetes Nugget y en Browse buscar este System, este de aquí, system.data.secretClient, system.data.sql client. Y el que necesitamos agregar, pues, es el primero que dice system.data.sql client, que está hecho por Microsoft. Aquí dice by Microsoft y tiene un visto azul. O sea que es oficial de Microsoft. Este es el que hay que agregar. Entonces aquí le ponemos instalar, seguimos los pasos y tal. Entonces, ese es el que hay que instalar para podernos conectar, para poder hacer el using correctamente, porque si no, nos sale un error. De acuerdo para el compañero que preguntaba. Ahora, una vez ya teniendo todo listo, obviamente ya teniendo la base de datos funcionando y tal, eh, recordar que la cadena de conexión tiene que estar correctamente estructurada. eh, el nombre del servidor tiene que estar bien puesto, ya saben de dónde lo sacan, le dan clic derecho aquí a la conexión, propiedades, y ahí ven el nombre del servidor. Entonces, ojo con eso. Y una vez ya teniendo todo listo, ahora sí, en cuanto a la programación de la aplicación como tal, pues vamos a ver que algo de lo que me di cuenta es que en la capa de datos, aquí en Get Data, tenía el ingeniero el data table acá arriba como atributo. Lo que sucedía ahí es que el data table se quedaba con el primer dato que mandábamos a buscar, que en principio tendrían que ser las provincias. Entonces, cuando tú le mandabas a buscar las ciudades, te seguía devolviendo las provincias. Entonces, para que eso no pase, el data table lo movemos, en vez de ponerlo como atributo de clase, pues lo ponemos como variable del método getData. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, el data table se inicializa aquí y muere aquí mismo. Una vez que se retorna, termina el método, el data table se destruye, entonces ya no te va a devolver lo mismo, sino que cada vez que mandes a buscar, es un nuevo data table el que se instancia y entonces la información que te devuelve es fresca, es renovada. ¿De acuerdo? Eso es importante. Si de pronto ustedes están viendo que siempre les devuelve las provincias, puede ser por esto, ojo con eso. Entonces, luego pues tenemos esto sí como atributo, lo inicializamos en el constructor y en el método getData también había dicho el ingeniero que había que usar data adapter en vez de data reader. Entonces, para eso, pues había que hacer una adaptación en el código, obviamente, y lo hacíamos de esta manera. En vez de usar el data reader, pues usábamos un data adapter
lo declarábamos como atributo de la clase, lo podíamos hacer de esa manera, y aquí le poníamos dataadapter.selectCommand y le mandábamos todo el SQL command, ya que pues se lo puede hacer de esta manera. Un data adapter se compone tanto del dato de la conexión, que está aquí, como de la query, del dato que tiene el comando SQL. Entonces, se lo mandamos todo al data adapter de esta manera. Y luego, para llenar la tabla, en vez de hacerlo como lo estábamos haciendo, datatable.load, y le mandábamos en Data Reader. Aquí en cambio es al revés. Utilizamos el método field de Data Adapter y le mandamos como parámetro el Data Table para que lo llene. Entonces aquí es al revés. En vez de que el Data Table se cargue con los datos del Data Reader, aquí usamos al Data Adapter para que llene al Data Table. Entonces, con el método fill, lo que hace es, una vez que el data adapter ejecuta este método fill, este método lo que hace es conectarse a la base de datos, ejecutar el comando que se le ha mandado con el SQL command, y con esos datos que obtuvo, llena la tabla que se le está enviando como parámetro. ¿Ok? Entonces, agrega las filas necesarias. Luego se cierra la conexión, esto es muy importante. Para cerrar la conexión, también me di cuenta que no es necesario devolver nada, sino que el método de close connection puede ser void, ya que realmente no devuelves nada, ni hay que devolver nada para cerrar la conexión. Para abrirla, sí, cuando abres la conexión, pues necesitas la conexión, devolver la conexión abierta para hacer algo con ella, ¿no? Pero para cerrarla, el método debería ser void y simplemente se cierra la conexión y ya. Entonces, luego, una vez que ya cierras la conexión, pues devuelves el data table con la información capturada, ¿no? Y luego, pues, esa es la parte más baja, ¿no? La parte de nivel más bajo que se conecta con la base de datos. Luego está la clase de la capa de negocios, que pues tiene varios métodos. También se hizo una adaptación aquí. Tenemos como atributo un objeto que se conecta con la capa de datos y es el objeto capa de datos. Entonces, que es una instancia de la clase getData de la capa de datos, cd_getData. Entonces, la inicializamos en el constructor de esta clase, cn_getData, y hay tres métodos: showData, getProvincias y getCiudades. cn_getProvincias y cn_getCiudades. cn_showData, de hecho, es privado porque ya no accedemos directamente a él, o no deberíamos acceder directamente a él, sino lo que vamos a utilizar ahora es cn_getProvincias y cn_getCiudades. Entonces, este cn_showData va a ser utilizado por estos dos métodos para obtener los datos. Entonces, este cn_showData debe ser general, no debe ser específico, debe ser generalizado. Por eso aquí el atributo que recibe es general. Entonces, por eso se llama SQL Query Text, porque es una query que puede ser de provincias o de ciudades, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí está ya como lo había mostrado el ingeniero, de esta manera y tal. Ahora, en cuanto a provincias, provincias usa justamente cn_showData, asignándolo a un data table, con una query específica, ahí sí, para obtener las provincias. Y para obtener las provincias, pues realmente no necesitas toda la tabla de provincias, solamente necesitas dos cosas de las provincias: el ID de la provincia y el nombre de la provincia, para llenar el combo box. Y para con el ID, pues mandar a conseguir o mandar a buscar las ciudades de esa provincia, ¿de acuerdo? Solamente entonces necesitas esas dos cosas: hacer un select del ID de la provincia, del nombre de la provincia, de la tabla TB provincia, ¿de acuerdo? Entonces le mandas esa query y a cn_showData, ¿de acuerdo? Entonces cn_showData la recibe aquí
y asigna al data table, manda a llamar al getData del objeto de la capa de datos, y la capa de datos se comunica con la base de datos y obtiene esa query con esa información y devuelve el data table con la información, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con CNGet ciudades? Bueno, CNGet ciudades aquí sí recibe un parámetro que es un entero con el ID de la provincia, que es un número, ¿de acuerdo? Entonces, aquí básicamente es lo mismo. Si se dan cuenta, la estructura del método es igual en los tres métodos, sino que hacen cosas distintas en la asignación al data table. ¿De acuerdo? Aquí estos métodos utilizan este método en su asignación al data table, todos devuelven un data table eh, y tal, pero hacen cosas diferentes justamente en esta asignación, ¿de acuerdo? Entonces, en estos dos se utiliza el método CNShowData con una query, y en cuanto a CNGet ciudades, la query que se utiliza, pues ya la mostró el ingeniero, es un select, ahora sí, de todos los campos de la tabla TV ciudad, donde el ID de la provincia sea ID provincia, el parámetro ID provincia. Entonces tenemos que poner hasta el igual, entre comillas, y le concatenamos el parámetro que recibimos numérico. No es necesario poner el toString realmente, el ingeniero puso el toString, se le puede poner el toString, pero la verdad que es redundante porque sabemos que aunque sea un número, el que está aquí, un número entero, al concatenarlo con una cadena, automáticamente se convierte en parte de la cadena y entonces no es necesario hacer el toString. Pero bueno, de una forma u otra, la cosa es que cualquiera de las dos funciona, ¿no? Eh, en todo caso, entonces, como vemos, en estos métodos de provincias y de ciudades llamamos a CNShowData, cada uno con su query, y luego, pues, CNShowData se comunica con la capa de datos, con la query que le hayamos especificado, obtiene los datos y nos devuelve el data table, ¿no? Y este data table se devuelve al método en cuestión, una vez que lo estamos llamando aquí, y se devuelve a donde lo llamamos también, ¿no? Y así con este también se devuelve a donde lo llamamos también. ¿Y dónde llamamos a esto? Pues esto lo llamamos ya desde la capa de presentación, eh, que está esto aquí, pues vemos que es el form provincia ciudades, que es como decidí llamarle al formulario, y el formulario es cortito también. El diseño del formulario, pues lo hice de esta manera. Obviamente había que poner el nombre, me parece, ¿no? De cada uno, con un combo box y un data grid view, cada uno con su nombre respectivo, ¿no? Entonces, combo box provincias, data grid view ciudades, ¿no? Y tal. Entonces, en el código tenemos que, primero, hay que poner un objeto para comunicarnos con la capa de negocio, ¿no? Un objeto de tipo capa de negocio.cngetData, ¿de acuerdo? Entonces, pueden hacerlo así o pueden poner en el using aquí capa de negocio.cngetData, me parece. Mm, bueno, el punto es que pueden hacerlo de esta manera o también pueden borrar esta parte y ponerlo así. Cualquiera de las dos, ¿no? El punto es que hay un objeto, ¿no? Ese objeto se lo debe inicializar en el constructor. Eh, entonces, aquí en el constructor, pues ponemos, como le hayan puesto, el nombre que le hayan puesto, en este caso yo le puse obj de object get data, entonces object get data, new, una nueva instancia de la clase cn get data, ¿no? En la clase de la capa de negocio. Y también lo que yo hice, pues, es utilizar un diccionario muy práctico. Los diccionarios, si no los conocen, les recomiendo que los investiguen porque están muy buenos, la verdad que te ayudan muchísimo en muchas ocasiones. Un diccionario básicamente es un hash map, como los hash maps en Java. Es lo mismo. Es una estructura de datos de tipo clave-valor, donde lo que almacena es un par,
un par de tipo clave-valor, un par clave-valor, ¿no? Un par de datos, o sea, dos datos, donde el primero es la clave y el segundo es el valor. Entonces, pueden ser de cualquier tipo, tanto de tipos primitivos como de tipos explícitos del programador, es decir, de tipos de clases, ¿no? Entonces, en este caso, yo le estoy poniendo un entero como el tipo de la clave porque aquí lo que voy a guardar son las provincias. Entonces, pero no solamente el nombre, sino que voy a guardar tanto el ID como el nombre de la provincia que yo obtenga al llamar a la base de datos con el método respectivo, ¿no? Entonces, por eso la clave lo estoy poniendo como un entero, porque aquí va a ir el ID y el valor lo estoy poniendo como un string, porque aquí va a ir el nombre de la provincia. Y el nombre del diccionario, pues, es provincias, ¿no? Ok, entonces, aquí también inicializo el diccionario de esta manera, y ahora sí, puse un botón para cerrar, ese botón lo único que tiene pues es un this.close para cerrar el formulario. Eh, por si acaso, si tienen métodos donde el método solamente tiene una sola línea, pueden omitir las llaves y pueden poner la flecha lambda de esta manera y funciona también muy bien, si es que el método tiene una sola línea, ¿no? Ahora si tiene más, ya no se puede hacer eso. Ahí se usan llaves, como aquí. Ahora hay que programar en el método load del form eh, el llenar el combo y también el que se llene la tabla con la selección del combo, que debería ser el primer elemento del combo box, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues en este caso lo que yo hice fue hacer un for each ¿y por qué hice un for each? Porque bueno, cuando nosotros llamamos al método object_getData.cngetProvincias, ¿qué es lo que obtenemos aquí? cngetProvincias me devuelve un data table, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, si yo al data table le invoco la propiedad rows, lo que obtengo es una colección de todas las filas de ese data table. ¿Ok? Una colección de filas. Entonces, básicamente, tengo una lista con las filas, una detrás de otra o una después de otra. Entonces, de esa manera yo puedo recorrer las filas para ir obteniendo los valores que hayan en ellas, los valores de las celdas que hayan en esas filas. Entonces, eh, ahora si yo no invoco el método rows con el data table, no puedo hacer un for each. Un for each lo puedo hacer sobre una colección o algo que sea que se pueda recorrer. Y para que algo se pueda recorrer, pues tiene que ser un tipo de colección o algo que implemente la interfaz IEnumerable. Bueno, esa es una cuestión un poco más técnica, pero la cuestión es que debe ser un tipo de colección para que se pueda recorrer, o un tipo de lista, ¿ok? Entonces, el método, justamente la propiedad rows del data table, te devuelve eso, te devuelve una colección con las filas de ese data table. Recordemos que cuando yo llamo al método cngetProvincias, esto que está aquí, esto que está aquí es la invocación del método, hasta ahí, hasta el paréntesis, hasta el cierre del paréntesis. Una vez que se invoca el método aquí, se llama el método hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Va allá, ejecuta el código que está en el método, se comunica con la capa de datos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y esto que está aquí se reemplaza, una vez que me devuelve el data table, esto que está aquí, este fragmento que está aquí, se reemplaza con el data table. Es por eso que yo puedo invocar sobre esto la propiedad rows, porque la propiedad rows es una propiedad de un data table. ¿Y por qué yo puedo invocar la propiedad rows aquí? Porque el método cngetProvincias me devuelve un data table. ¿Ok? Entonces, una vez que esto se termine de ejecutar, se reemplaza por un data table
Es como si aquí literalmente yo tuviera eh, un data table, así, tal cual, ¿ok? Se reemplaza, ¿de acuerdo? Entonces tengamos en cuenta eso, porque al tener en cuenta eso, pues podemos trabajar de una manera más dinámica. Al hacer eso, yo puedo invocar la propiedad rows, que me devuelve una colección con las filas de ese data table, y al hacer eso, pues yo puedo recorrer esa colección. Es por eso que yo lo puedo poner directamente dentro de un for each para directamente ya empezar a recorrerlo. Entonces, yo declaro en el for each y digo, para cada uno de los data rows, el data row, aquí me dice la propiedad rows que aquí me dice returns a data row collection that contains data row objects. ¿Qué dice ahí? Que devuelve una colección de data row, es decir, de filas de datos, que son las filas del data table, que contienen objetos de tipo data row. Entonces, es por eso que yo tengo que poner aquí, declarar esta variable que va a ser la que va a ir tomando el lugar de cada una de esas filas. Tengo que declararla como data row, ¿de acuerdo? Entonces digo, para cada data row o para cada fila de datos la colección de filas de datos en data table, hacer lo siguiente. Recordemos que cuando un bucle, o ya sea un if, un for each, un while, un for, cualquiera de estas estructuras de control, tiene una sola línea, nosotros podemos omitir las llaves. No es necesario usar las llaves cuando tiene una sola línea. Es por eso que yo utilizo esta forma de programar, que cuando hay una sola línea, pues no le pongo llaves, pero sí es importante ponerle esta indentación, porque si no le pones esta indentación, ahí sí te sale como un error, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que estar pegadito, así, es decir, debajo del for each y con la indentación. O también se lo puede poner al lado, ya sea en un if, en un for each, en un for, en un while, también se lo puede poner al lado. Pero pues si lo pones al lado ya se hace una fila muy larga y de pronto no se entiende tan bien, no tan claramente. Así me parece que se alcanza a entender bien qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, en cada una de las iteraciones de este for each, ¿qué sucede? Que esta variable row va a ir tomando el lugar de cada una de las filas que hay en esa colección del data table. Entonces, ¿qué significa? Que pues vamos a ir recorriendo cada una de las provincias. Pero ojo que es una fila, no es un solo dato, no es un solo nombre, sino que como aquí me devuelve tanto el ID como el nombre de la provincia, entonces esa fila está compuesta de dos columnas, el ID del nombre, perdón, el ID de la provincia, que es un número, y el nombre de la provincia, ¿de acuerdo? Entonces, con esos datos, yo aquí lo que voy a llenar es el diccionario que puse allá arriba, ¿de acuerdo? Para tener ahí las provincias almacenadas con su ID. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo ahí? Porque va a ser más adelante para cuando yo quiera cambiar de elemento en el combo, con el diccionario va a ser muy fácil obtener el ID, porque ya no voy a tener que utilizar la celda de Data Grid View, sino que simplemente con el nombre de la provincia obtengo el ID, pero del diccionario, que es muchísimo más fácil y muchísimo más rápido y más práctico y te soluciona un montón la vida. Entonces, como vemos, añadimos al diccionario con el método add. Lo que añadimos primero pues, es la clave, que es el ID de la provincia, y para yo acceder a ese ID, pues tengo que acceder a la primera columna de la fila en la que, por la que va la iteración en este momento. Entonces, primero, cuando hacemos un for each, sabemos que recorremos todos los elementos de la colección. Entonces, empieza por el primero y va hasta el último. Entonces, empieza por la primera fila, luego la segunda fila, luego la tercera fila y así sucesivamente. Entonces,
Para acceder a la columna, la primera columna que corresponde al ID de la provincia, pues utilizamos los corchetes y el índice de la columna, que en este caso es el índice 0, que corresponde a la primera columna, ¿no? Entonces, a eso, al obtener el valor de esa celda, por así decirlo, porque lo que estamos obteniendo es obteniendo el valor de la primera celda de la primera fila, y teniendo en cuenta que recién empieza el for each, ¿no? Entonces, al obtener esto, lo que me devuelve esto es un object. Aquí lo vemos. Si ponemos el mouse encima de donde cierra el corchete, vemos que nos devuelve un object. ¿Ok? Entonces, eso hay que castearlo como un entero para poder obtener el número. ¿De acuerdo? Entonces, al castearlo como un entero, pues ya puedo asignarlo correctamente como clave, porque recordemos que el tipo de dato de la clave es un entero, es un int. Listo. Entonces, luego lo separo por coma y ahora sí le asigno el valor, que ahora es el nombre de la provincia, que ya corresponde al campo de la columna 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso pues como me devuelve un object, tengo que hacerle un toString para obtener el texto, la versión del texto de ese nombre de provincia, ¿no? Entonces, de esta manera, pues ya esto se va a ir haciendo en cada una de las iteraciones, es decir, en cada una de las filas que haya en el data table o en la colección de filas del data table. ¿De acuerdo? Entonces va a empezar por la primera fila y va a agregar esto al diccionario, que va a ser la primera celda de la primera fila aquí como clave, el ID de la provincia, y luego la segunda celda de la primera fila, aquí como nombre de la provincia como valor. Y luego va a la siguiente fila, ¿no? Porque es un for each, entonces no deja de ser un for, ¿de acuerdo? Entonces va a la siguiente fila y en la siguiente fila, pues ahora obtiene la primera celda de la segunda fila, lo asigna como clave. Y luego la segunda celda de la segunda fila lo asigna como valor y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. No olvidemos que un diccionario o una colección de tipo clave-valor no deja de ser también una tabla. ¿Ok? No deja de ser un hash map, no deja de ser una tabla. Entonces, es una tabla que se compone de dos campos, de dos columnas, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es así hasta que termine las filas que tenga el data table. Luego, una vez que termina de hacer eso, ya tenemos el diccionario lleno con todas las provincias, con todos los IDs de las provincias. Luego, ahora sí, tenemos listo ese diccionario, ahora sí vamos a llenar el combo. Y entonces lo que hacemos es también for each, y ahora lo que vamos a recorrer es solamente los valores del diccionario. Aquí es donde ya se empieza a ver la ventaja del diccionario, porque yo puedo recorrer solamente los valores del diccionario y eso significa que solamente voy a recorrer los nombres en las provincias. ¿Ok? Y asimismo yo también podría recorrer solamente las claves del diccionario. Y entonces estaría recorriendo solamente los IDs de las provincias. Depende de qué necesitemos, ¿no? En este caso necesitamos los valores. Pero aquí también te deja escoger las claves. Por ejemplo, aquí le pongo Bailiff porque acá también está keys. Entonces también podrías recorrer solamente las claves. Entonces aquí hay varios métodos muy interesantes y varias propiedades también que te permiten hacer varias cosas. Entonces, al recorrer solamente los valores, vamos a ir recorriendo cada uno de los nombres de las provincias, que es justamente lo que queremos para irlos añadiendo al combo. Entonces aquí lo que decimos, hacemos un for each, donde obviamente va a ser un string, porque va a ser el nombre de la provincia, ponemos la variable provincia, y aquí decimos para cada uno de las provincias de tipo string, en o dentro de la colección de valores
del diccionario, y la colección de valores justamente son los nombres de las provincias, hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadir a los ítems del combo. Entonces vamos a añadir nuevos elementos que van a ir siendo cada uno de los nombres de las provincias, ¿verdad? Aquí le mandamos el nombre de la provincia, ¿de acuerdo? Entonces eso va a ir llenando el combo con todos los nombres de las provincias y así es como llenamos el combo. Y luego lo que hacemos es seleccionar el primer elemento del combo, siempre hay que hacer esto, porque si no el combo nos aparece como vacío, ¿no? No está nada seleccionado. Y tú despliegas y puede ser que sí tengas los elementos ahí, pero no hay ninguno seleccionado. Entonces, hasta que tú selecciones uno manualmente. Entonces, si no se selecciona uno, tampoco se va a llenar la tabla porque no va a haber nada seleccionado. Entonces, siempre hay que seleccionar el primer elemento del combo para que haya algo seleccionado, ¿no? Entonces, aquí le ponemos combo provincias, combo box provincias, punto selected index, 0, porque el 0 es el índice del primer elemento del combo, ¿no? Ok, eso lo hacemos en el método load. El método load, recordemos que la palabra load significa cargar. Es decir, este método load tiene lugar cuando una vez que ya se ha cargado el constructor del formulario, una vez que esto ha terminado de cargarse, ahí es donde se ejecuta el método load, ¿ok? Entonces básicamente es como si esto estuviera aquí despuesito de esto, ¿ok? Despuesito de esto. Entonces una vez que se ha terminado de dibujar el formulario, por así decirlo, se ejecuta el método load y ahí es donde se ejecuta esto en el inicio, ¿de acuerdo? Cuando se está cargando el formulario. Entonces, una vez que ya tenemos el combo lleno, lo que tenemos que hacer pues, es programar en el evento selected index change, que el método selected index change es el evento que tiene lugar cuando se cambia la selección del combo, o sea, cuando se cambia de elemento o de ítem seleccionado en el combo, ¿no? Cuando se cambia de elemento seleccionado en el combo. Entonces, y esto de aquí siempre ocurre cuando el combo pues se carga, eh, ocurre al inicio cuando se ha cargado con elementos, pues sobre todo si hacemos esto de aquí, selected index 0, pues ahí ocurre el selected index change también. Entonces, en el selected index change, lo que tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Mandar a buscar en la base de datos qué elemento se ha seleccionado en el combo para con ese nombre de la provincia que esté en el combo, podamos obtener el ID de la provincia de que corresponde a ese nombre de provincia y con ese ID numérico mandar a buscar en la base de datos las ciudades que corresponden con esa provincia y llenar el data grid view con esa información. Y todo eso lo hacemos en una sola línea, sí señor. Un poquito larga la línea, pero todo lo hacemos en una sola línea, de una manera elegante, sofisticada y hermosa, bellísima. Y como tenemos una sola línea en este método, no necesitamos las llaves, ponemos la flecha lambda, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que hacemos es asignar al data source del data grid view ciudades. El data source significa, recordemos que data source significa fuente de datos o también significa origen de datos. Entonces, aquí vamos a decirle que el origen de datos de ese data grid view sea el data table que vamos a obtener del método cn-getCiudades, el data table que nos devuelve. Y para obtener ese método cn-getCiudades, yo tengo que enviarle, por supuesto, el ID de la provincia, el ID numérico. Entonces, utilizo mi objeto que tengo como atributo para acceder a la capa de negocio, que es el objeto
object get data, y entonces con el método cngetCiudades, pues que está aquí, ¿no? Utilizamos cngetProvincias para llenar el combo. No olvidemos que para llenar el combo lo que utilizamos es el que está aquí, cngetProvincias, porque el combo se lo llena con los nombres de las provincias. Pero para llenar la tabla, pues necesitamos el cngetCiudades. Entonces utilizamos el cngetCiudades aquí, y el cngetCiudades pues recibe, no olvidemos que recibe como parámetro el ID de la provincia, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que enviarle ese ID de la provincia. Eh, Entonces, aquí están los paréntesis donde yo tengo que poner el número, el ID de la provincia. Ahora, ¿cómo yo obtengo ese ID de la provincia? Hay dos formas. Uno sería obtener el ID de la provincia del data table, de la primera columna, ¿no? Del primer campo del data table, accediendo a la primera celda de la fila seleccionada del data table y tal. Pero la idea no es utilizar el data table para eso, sino hacerlo con el combo, hacerlo cuando cambiemos el combo, cuando cambiemos el valor del combo. Es por eso que estamos programando esto en el evento en el evento en el que cambia el ítem del combo, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que cuando ustedes quieran que pase algo, siempre tienen que programar lo que quieran que pase sobre el elemento que inicia la acción o que desencadena la acción de lo que ustedes quieren que pase. Entonces, si ustedes quieren que cuando ustedes estén cambiando el combo pase algo, entonces tienen que programar sobre algún evento del combo. Entonces, el evento que corresponde cuando se cambie el elemento del combo es el selected index change. ¿Ok? También puede ser selected item change, me parece que se llama, que es básicamente casi lo mismo, porque el selected item es cuando cambia el ítem y el index es cuando cambia el índice, pero la verdad es que cuando cambias alguno de los dos, también cambia el otro, porque si cambias el ítem, también cambia el índice, porque están ligados. ¿Ok? Entonces, cada ítem se corresponde con un índice específico. Entonces, cuando cambias el ítem, también se cambia el índice, y cuando se cambia el índice, también se cambia el ítem. Entonces, podrías programarlo en cualquiera de los dos realmente, en cualquiera de los dos eventos. Pero por defecto está el Selected Index Change como evento predeterminado, por así decirlo. Ok, entonces, en todo caso, aquí a este método yo tengo que enviarle el ID de la provincia, y para obtener ese ID lo voy a obtener en este caso. Yo dije que se podía hacer con el Data Grid View, pero en este caso lo vamos a hacer con el nombre del ítem seleccionado en el combo, y vamos a utilizar el diccionario que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso aquí estoy llamando a mi diccionario que se llama provincias. ¿Ok? Aquí está el diccionario, y voy a utilizar el método first. El método first es muy práctico, es muy bueno, y lo que hace es devolver el primer elemento que cumpla con la condición que yo le dé dentro de los paréntesis, con la condición que yo le mande como parámetro. ¿Ok? Entonces, dentro de los paréntesis del método first, yo tengo que enviarle una condición, lo que se llama un predicado. ¿De acuerdo? Entonces, este es un predicado. Los predicados son parte de la programación funcional, pero te solucionan un montón la vida. En una sola línea te permiten a hacer cosas que harías en varias líneas. Entonces, lo que estoy diciendo aquí, eh, al utilizar la flecha lambda, es del diccionario, devuélveme el primer elemento que cumpla con la siguiente condición. La condición es que lo que se hace aquí con estos métodos y con los predicados es ir recorriendo
ir recorriendo esa colección, o en este caso, este diccionario, y verificar la condición con cada elemento, en este caso con cada fila del diccionario. Recordemos que el diccionario se compone de dos elementos, la clave y el valor, por lo tanto es una tabla de dos columnas. ¿Ok? Entonces se podría decir que va recorriendo cada fila de ese diccionario. Entonces, eh, este KBP que está a la izquierda de la flecha eh, es una variable que va a tomar el valor de cada una de las filas que se va a ir recorriendo en ese diccionario. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tuviera más eh, elementos, yo podría poner comas y poner otra variable aquí. ¿Ok? Más elementos ¿en qué sentido? ¿En qué forma? Este, por ahora vamos a decir que vamos a ir recorriendo cada una de las filas de ese diccionario, va a ser un solo elemento para no confundirnos más, ¿de acuerdo? Porque si nos metemos con otras cosas ahora, puede llegar a ser un poco más confuso lo que ya es. Entonces, para ellos les recomiendo un video buenísimo de un canal buenísimo que es Coding with John. Hay un tipo que se llama John, John, y el canal se llama Coding with John, es decir, codificando con John. Este señor John es un muy buen programador, me parece que es un ingeniero de software dentro de la fundación de Java o dentro de Oracle, que me parece que es parte de Oracle. Entonces, básicamente, él lo que hace es desarrollar Java, pero para que nosotros lo podamos usar. O sea, él construye Java más bien. Él es uno de los ingenieros que construye Java, entonces es un experto en Java. Entonces, tanto Java como C Sharp, los dos lenguajes incorporan características en la programación funcional. Y justamente esto de la flecha lambda y los predicados y todo esto de aquí son parte de la programación funcional. Entonces, él tiene un video buenísimo donde él explica esto de aquí, donde él explica las funciones lambda. Entonces ahí te explica, pero desmenuzadamente, muy bien, y lo entiendes de una manera increíble. Entonces, a ver, otra cuestión, no sé si decirlo malo, es que está en inglés. Sí, bueno, ya ustedes deberían saber que para esta carrera se necesita el inglés, sí o sí, porque hay información muy buena y muy valiosa en inglés que si no sabes inglés te la estás perdiendo y si te pierdes esa información, te pierdes de cosas muy valiosas y muy buenas. Entonces, aprende inglés, ¿ok? Entonces, ahora le pueden poner subtítulos. Creo que, no sé si, o sea, pueden ser los subtítulos automáticos, pero bueno, algo es algo, eso es lo que te digo. Ok, ahora, lo que estamos diciendo aquí es que busque y me devuelva el primero que cumpla con esta condición. Esta variable KBP, que significa Key Value Pair o clave valor, o sea, son las iniciales de la frase par clave valor. Entonces, esta variable va a ir tomando el lugar de cada una de las filas del diccionario. Y en cada una de las filas va a verificar esta condición, que el kbp.value, es decir, que el valor de esa fila de clave y valor, la parte del valor sea igual, es decir, aquí se utiliza el método equals para verificar una igualdad, que sea igual al combo box provincias.selecteditem.toString. Es decir, al nombre de la provincia que esté seleccionada en ese momento en el combo box provincias. Entonces, eh, y ahí se cierran los paréntesis del método first, que
engloba la condición, hasta aquí, ¿de acuerdo? Vamos a verlo para verlo un poco más claro. Hasta aquí, ¿no? Ok. Entonces, esta es la condición, lo que está dentro de esos paréntesis. Entonces, básicamente, lo que estoy diciendo es que de esa fila de clave valor, me verifique solamente en la parte del valor, es decir, donde están los nombres de las provincias, en la columna de los nombres de las provincias, y vaya verificando en cada uno de esos nombres de provincias, y me verifique y me devuelva el primero que coincida con el nombre de la provincia que está seleccionada en ese momento en el combo, ¿de acuerdo? El que coincida con ese nombre. Entonces, ponte tú, va primero por, digamos que en el combo yo seleccioné Azuay. Entonces, en el combo está primero Guayas, es decir, los nombres de las provincias están primero Guayas, Pichincha, Azuay. Entonces, aquí lo que hace es ir verificando, ¿no? Esto va tomando el valor de cada fila, aquí decimos que solamente toma el valor, o sea, el nombre de la provincia, y entonces va verificando. Entonces va primero, Guayas es igual a Azuay, no, no es igual, ok, la siguiente. Pichincha es igual a Azuay, no, no es igual, ok, la siguiente. Y así sucesivamente hasta que llega a Azuay, ¿no? Entonces dice, ok, Azuay es igual a lo que está seleccionado en el combo, que es Azuay. Entonces, Azuay es igual a Azuay. Sí, correcto, ok. Ese es el primer elemento que coincide, devuelve ese. Entonces, devuelve Azuay, que es lo que está en el combo, ¿no? Ok. Entonces, aquí este método first me devuelve el, me devuelve realmente lo que me devuelve es la fila entera, no me devuelve solamente el nombre de la provincia, que eso yo ya lo sé. El nombre de la provincia es el que está seleccionado en el combo, pero claro, lo que a mí me interesa obtener es el ID de esa provincia, el ID de Azuay, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el ID? El ID está en la parte de la clave. Entonces, claro, lo que yo verifico es que coincida el nombre con el nombre que está en el valor, pero claro, lo que yo quiero es la clave. Y aquí lo que obtengo es toda la fila, no obtengo solamente el nombre de la provincia, sino que lo que obtengo es lo que esté en la variable KBP. Y KBP dijimos que va tomando el lugar de cada una de esas filas, cada uno de los elementos del diccionario, que son filas, compuestas por la clave y el valor. Entonces, aquí me devuelve el KDP que corresponde con esa provincia. Entonces, me devuelve tanto el ID como el nombre de la provincia con este método first. Entonces, este método first cierra aquí. Y ahora yo le digo, ok, de esa fila que me has devuelto, ahora devuélveme solamente la clave, donde está el ID de la provincia. ¿Ok? Entonces es por eso que ahí yo llamo al key, donde cierra el paréntesis del first, de la función. Entonces, cuando se ejecuta este método, esto se reemplaza. No olvidemos que cuando se ejecuta un método se reemplaza por el valor que ese método devuelve. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí se reemplaza por esa fila. Aquí vemos, miren, el método first me devuelve, aquí dice, me devuelve un key value pair que contiene un int y un string, ¿de acuerdo? Ahí lo dice. Entonces, de ese par clave valor que contiene el entero y la cadena, lo que yo quiero ahora es la clave. Y la clave es el entero. Entonces, el key, aquí vemos que me devuelve el entero, que es la clave de esa fila, la clave de ese par clave valor. ¿De acuerdo? Ok, entonces, una vez que me devuelve la clave, esa clave es el ID de esa provincia. ¿Ok? Entonces, es todo esto, hasta aquí, hasta donde me devuelve la clave,
Todo esto se reemplaza por el número que corresponde al ID de la provincia, ¿de acuerdo? Y es por eso que yo lo pongo dentro de los paréntesis del método CN get ciudades, porque esto me retorna finalmente, después de hacer todo lo que hace, me retorna el número que corresponde al ID de la provincia que está en el combo, ¿de acuerdo? Entonces, ese número es finalmente el que se envía al método CN get ciudades y con ese ID numérico, pues yo, o más bien el método CNGet ciudades, ya sabemos que con ese número ya correcto, el número de el ID de la provincia, pues manda a buscar en la base de datos las ciudades que corresponden con esa provincia, que corresponden con ese ID de provincia. ¿De acuerdo? Entonces, pues este método hace lo que tiene que hacer, se comunica con la capa de datos y la capa de datos, bueno, te devuelve ya el data table con los datos, con las ciudades que corresponden, ¿no? Y este método a su vez también devuelve el data table con los datos que le devuelven a él y finalmente eso se devuelve acá al data source del data grid view ciudades. ¿Ok? Entonces finalmente se termina asignando el data table con las ciudades al, eh, al data source del data grid view. Y de esa manera, pues el data grid view se llena con las ciudades que están en ese data table. ¿De acuerdo? Este es, a ver, si quieren esta parte, no sé si de pronto esta parte traté de hacerlo lo más clara posible. Si pueden, retroceder el video, vuelvan a ver con un poco más de calma, porque si es un poquito de pronto, eh, hay que verlo con calma, ¿no? Hay que procesarlo con calma. Bien claro de lo que se está haciendo y comprendiendo sobre todo qué es lo que se está haciendo, para qué se lo está haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿de acuerdo? Solo así vamos a poder hacerlo, vamos a poder usarlo a nuestro favor y vamos a usar el código inteligentemente y vamos a ser buenos programadores finalmente. Entonces, ¿qué es a lo que todos aspiramos, creo yo, ¿no? Ser buenos desarrolladores, buenos ingenieros de software, etcétera, etcétera. Y por eso nos estamos formando, ¿ok? Yo también me estoy formando, yo también estoy en el camino, estoy aprendiendo siempre cosas nuevas, estoy buscando siempre aprender cosas nuevas y bueno, estamos juntos todos en esto, ¿no? Al fin y al cabo. Ok, entonces, todo esto pues se hace en una sola línea. Y eso es lo que nos permite, pues, los métodos de las colecciones y los predicados lambda, ¿ok? Y de esa manera, pues, es como funciona la aplicación, es como se resuelve el ejercicio. Ahora, ¿que hay otras formas de resolverlo? Sí, hay otras formas de resolverlo, puede haber otras formas de resolverlo. Que puedes hacer los métodos un poco más largos, de pronto un poco más desglosados, con de pronto, en vez de usar un for each, utilizas un for normal, con índice y lo puedes recorrer también. Sí, se puede, ¿ok? Pero yo considero que si tienes las herramientas, es decir, si ya te dan un for each, pues ya te lo dan para algo, ¿sabes? Para que sea útil. Y la cuestión es que lo sepas usar. Entonces, si sabes usar el for each y lo utilizas a tu favor y lo utilizas de manera estratégica, pues puedes hacer lo mismo que se hace en 10, 20 líneas, pues puedes hacerlo de pronto en un poquito menos de líneas y la cuestión es no querer hacer todo en el menor cantidad de líneas posible. No tanto, o sea, no importa tanto el número de líneas, lo que importa es lo eficiente que estés haciendo en esa cantidad de líneas, ¿sabes? Y entonces, pero siempre teniendo en cuenta la legibilidad, es decir, que siempre se pueda entender lo que estás haciendo en el código. Que otra persona que venga y lea tu código, pues pueda entender lo que estás haciendo en él, ¿no? Porque claro, aquí podríamos ponernos creativos y exquisitos y podríamos ponernos esto, en vez de ponerlo aquí abajo, ponerlo aquí al lado
y entonces se hacen unas líneas larguísimas y ya todo se vuelve más confuso y no es la idea realmente, no es la idea. La idea es, sí, tratar de no utilizar tantas líneas, pero también tratar de que el código se entienda, ¿ok? Que se pueda leer, ¿ok? Que no sea imposible de leerse. Y por supuesto, al menos yo siempre trato de utilizar métodos que ya están definidos dentro de C Sharp, porque son métodos que ya han sido probados, que ya están optimizados, que pues ya funcionan bastante bien, que la gente que hace C Sharp, Microsoft, pues los ha hecho de la manera más óptima posible, utilizando la menor cantidad de recursos posibles. O sea, son métodos que funcionan bien y que hacen lo que tienen que hacer y que lo hacen de manera rápida, de manera fluida, utilizando la menor cantidad de procesador y bueno, de manera óptima, ¿no? De manera optimizada. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo, primero hay que investigar si hay un método que ya hace lo que queremos hacer. Y si es que ya lo existe, si es que coincide que ya existe y un método que hace lo que queremos hacer, pues utilicémoslo. Porque, pues, claro, también podemos hacer nuestros propios métodos, por supuesto, porque no siempre va a haber algo que haga exactamente lo que queremos, porque, pues, de pronto nos podemos encontrar en situaciones donde sea un poco complicado encontrar algo muy específico, pero hay otras veces que sí podemos encontrar cosas que nos puedan ayudar a conseguir los resultados que queremos. Y siempre ayudarnos de colecciones, de diccionarios, de cosas que nos puedan solucionar la vida, que nos puedan servir de apoyo para lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, eso, así es como funciona la aplicación, el ejercicio, así es como esta es una de las diferentes maneras que pueda haber de resolverlo, que de pronto, bueno, para los que hayan querido ver este video, para los que hayan querido ver esta explicación, espero que les pueda ayudar o servir de algo, esa es la idea. Y pues la idea es hacer esto cuando se pueda y apoyar a la comunidad y el curso en general, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, es, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Se despide Clark Oates con ustedes. Hasta la próxima. Bye bye.